Imaginen esto. Estamos en el año 1503. Una carta, una simple carta de un explorador llamado Américo Vespucio, empieza a circular por Europa y de repente lo cambia absolutamente todo. No era solo un diario de a bordo, no. Era el anuncio de una realidad completamente nueva, un mundus novus. Y hoy vamos a desgranar esa carta que, literalmente, volvió a dibujar el mapa del mundo en la mente de toda una generación. A ver, vamos a meternos de lleno en esto. Fíjense en la frase. Con estas pocas palabras, Vespucio no estaba solo, digamos, describiendo una tierra. La estaba definiendo. Estaba lanzando un desafío a miles de años de conocimiento geográfico, teológico, todo. Esto no era una extensión rara de Asia como pensaba Colón. No, no. Esto era otra cosa. Algo completamente distinto. Es que, piénsenlo, durante siglos y siglos, el mundo para los europeos era un mapa muy simple. Europa, Asia y África. Punto. La idea de que pudiera existir un cuarto continente enorme lleno de gente, vamos, era casi ciencia ficción para ellos. Y de repente llega Vespucio y dice que ha encontrado tierra continental habitada de más pueblos y animales que nuestra Europa, Asia o África. Así, de un plumazo, el mundo se hizo mucho más grande y muchísimo más complejo de lo que nadie se había atrevido a imaginar. Vale, entonces, si el mapa mental se acaba de romper en 1000 pedazos, ¿cómo era ese nuevo pedazo de mundo? Pues las primeras impresiones que nos cuenta Vespucio sueñan casi, no sé, como un sueño, como una visión de un paraíso perdido, un lugar que no ha sido tocado por las complicaciones y, por qué no decirlo, las corrupciones de la sociedad europea. Y aquí viene lo más interesante. Fíjense en cómo los describe. Lo hace hablando de todo lo que no tienen. No tienen propiedad, no tienen rey, ni leyes, ni templos. Para él viven secundum naturam, o sea, según la naturaleza. Es una observación que en realidad nos dice tanto de su propia sociedad, que está construida sobre esos pilares, como de la sociedad que está observando. Y ojo, porque el lenguaje que usa es muy revelador. Al decir que son mansa y tratable, dóciles y manejables, está usando adjetivos que en esa época se usaban a menudo para hablar de animales. Quizás sin querer está estableciendo una jerarquía desde el primer momento, mirando a los habitantes a través de una lente de, bueno, de posible domesticación. Y luego suelta esta perla. Para la gente de su tiempo, esto era una referencia clarísima. Decir que eran más epicúreos que estoicos significaba que no vivían para el deber o la lógica estricta. No, vivían para el placer, para lo sencillo. Esto reforzaba esa imagen de una vida natural, simple, sin las cargas que ellos sentían en su civilización. Pero esperen, que la cosa no queda ahí. Vespucio va un paso más allá. Ve la tierra fértil, el clima perfecto, la fruta por todas partes y llega a una conclusión, que es alucinante. Dice, textualmente, si el paraíso terrenal existe en alguna parte de la tierra, creo que no debe ser lejos de estos países. Casi nada. Estaba básicamente sugiriendo que había llegado a las puertas del mismísimo Edén. ¿Un paraíso en la tierra? Suena demasiado bien para ser verdad, ¿no? Pues sí, porque justo cuando uno como lector se está acomodando en esta idea paradisíaca, Vespucio da un volantazo y la narrativa se vuelve oscura, muy oscura y desde luego perturbadora. Y aquí es donde pasamos de la postal idílica a una película de terror. De repente, Vespucio introduce un tema que va a obsesionar a Europa durante siglos y que va a definir la imagen del salvaje por excelencia: el canibalismo. 300. Quédense con ese número. 300. Esa es la cantidad de cuerpos humanos que un hombre, con el que Vespucio asegura haber hablado, presumió de haberse comido. Es un detalle brutalmente específico, ¿verdad? Está puesto ahí para dejar al lector en shock. Y lo peor no es solo el acto. Vespucio deja claro que no es algo que hagan por hambre. No. Dice que es, entre ellos, la carne humana manjar común. Un manjar. Y para que quede meridianamente claro, lo compara con algo que su público entendería perfectamente. Dice que vio carne humana salada colgada en las casas, como entre nosotros se usa con el tocino y la chacina de porco. Esa comparación con algo tan cotidiano es lo que lo hace todavía más escalofriante. Pero aquí viene un giro fascinante, que nos muestra que el asombro iba en las dos direcciones. Porque resulta que según Vespucio, a los indígenas les parecía rarísimo que los europeos no se comieran a sus enemigos, o sea, se admiran de eso. De repente, te das cuenta de que el otro, el extraño, no era solo uno. Todos se veían raros entre sí. Vale, ahora vamos a dar un paso atrás y analizar esto.
porque esta carta, en el fondo, es como un espejo. Nos dice muchísimo sobre las Américas, claro, pero quizá nos dice todavía más sobre la Europa del siglo XVI, sus valores, sus miedos, sus obsesiones. Pensemos en esto. Cada vez que Vespucio dice, ellos no tienen esto o no hacen aquello, en realidad está hablando de sí mismo, de su mundo. Cuando dice no tienen propiedad, está gritando, para nosotros la propiedad privada es sagrada. Cuando dice viven sin rey, está reforzando la idea de que se necesita un gobierno. La falta de templos, la falta de leyes, todo lo ve no como una cultura diferente, sino como una ausencia, como un vacío que hay que llenar con lo europeo. Y así es como, en esta misma carta, nacen dos figuras que van a perseguir la historia. Por un lado, el salvaje noble, el epicúreo, el inocente que vive en la naturaleza. Y por el otro, el salvaje bárbaro, el caníbal, el violento. Estas dos caras de la misma moneda, creadas en el mismo momento, van a dominar la forma en que Europa ve al resto del mundo durante siglos. Y van a servir para justificarlo todo, desde el romanticismo más idealista hasta la conquista más brutal. Al final, la carta de Vespucio nos deja flotando una pregunta que, la verdad, sigue siendo increíblemente actual. Cuando nos encontramos con algo o alguien completamente nuevo, ¿qué es lo que vemos en realidad? ¿Lo vemos como es? ¿O lo vemos a través del filtro de lo que ya somos, de lo que esperamos o tememos encontrar? Quizá la invención del Nuevo Mundo no fue solo el descubrimiento de un continente, sino también el descubrimiento de esa tendencia tan humana de proyectarnos en todo lo que miramos.